llegado un momento que es muy especial, donde Cristo Jesús te quiere sanar y también libertar. Es tiempo de amor, es tiempo de paz, y a mi Dios escuchar que hoy te dice que descanses en Él, porque es tiempo de refrigerio, es tiempo de refrigerio, es tiempo de refrigerio. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Tiempo de Refrigerio. Estamos aquí en vivo como cada martes para llevarles más que un programa, un momento de refrigerio espiritual para toda la familia. De verdad que es más que un honor y un privilegio llegar a sus hogares para llevar palabra de bendición. Y en esta noche traemos un contenido muy variado. Vamos a estar transmitiendo una edición más de la cápsula Tú también puedes, así que vete poniendo cómodo ahí para que disfrutes de esta cápsula. Y tenemos un invitado también de lejanas tierras que nos estará pues visitando para compartir la palabra de Dios, y hoy estaremos hablando del poder de la palabra, y realmente es un tema que me apasiona, podría decir, porque ahí podemos ver los beneficios de la palabra del Señor a nuestras vidas, y por eso hemos querido traer ese tema para cada uno de ustedes. Vamos pues a disfrutar del contenido de la cápsula que traemos, no sin antes recordarles que este programa llega a ustedes gracias al Concilio de Iglesias Evangélicas Fuente de Vida, y aprovechamos para enviar un saludo muy particular a nuestra pastora Pura Michelle, que yo sé que siempre está ahí en sintonía, así como cada uno de los miembros de la Iglesia Evangélica Fuente de Vida, que siempre están ahí dándonos apoyo. De igual modo, el hermano César Florentino, que es un canal de bendición para este programa. Vamos a ver la cápsula de Tú también puedes. Bienvenidos una vez más a su segmento Tú también puedes. En esta noche trataremos un testimonio de un joven que ha sido ejemplo de superación. En su vida él ha visto, ha recibido y ha abrazado ese ejemplo de superación, y en esta noche queremos edificar tu vida a través de su testimonio. Así que voy a pasar con él para que él dé su nombre y salude a todos. Amén, Dios te bendiga, Nanji. Para mí es un placer estar aquí en tu programa y poder hablarle a esa juventud tan hermosa que es el futuro de las próximas generaciones que vienen, y estamos agradecidos. Mi nombre es Huáscar de Jesús Liranzo y estoy contento de verdad de estar aquí en tu programa. Amén, eres bienvenido para aquí con nosotros. Huáscar, sabemos que la superación es algo muy difícil. Hay muchas personas que se frustran por circunstancias que se dan a sus alrededores. Viendo tú muchas circunstancias que se te oponían para tú abrazar tu sueño, tú lograste un sueño. O sea, venías de un lugar en el que no tuviste la posibilidad de aprender a escribir, de aprender a leer. Sin embargo, hoy eres licenciado en comunicación. Cuéntanos cómo fue que tú llegaste a eso. Fue algo muy difícil al principio. Vengo de una familia donde mi padre me abandonó a los 6 meses y tuve muchas necesidades, y nací con una enfermedad en los oídos donde yo botaba pus por los oídos. No me avergüenzo, ¿no? Porque así era. Y llegaba a la escuela y los profesores me decían que me fuera, que el mal olor le molestaba. Y yo me iba por los montes a llorar y me desesperaba demasiado. Y eso me llevó a mí a tener ira con todo, a no ir a la escuela, a querer buscar problemas. Y yo pasaba los grados porque los profesores me tenían miedo, me decían, te voy a pasar de grado porque no quiero tenerte aquí más. Y llegué a un 8º grado sin saber leer ni escribir, hasta que me mudé para Santo Domingo, y allí conocí a Jesús, el cual me ayudó a través de varios profesores a poder ir superándome, y hoy ya yo soy profesional, gracias a Dios y gracias al esfuerzo y a la superación que yo mismo con mi esfuerzo y la ayuda de Dios pude lograr. Wow, tremendo. O sea, a pesar de esas circunstancias que se oponían,
totalmente a que tú cumplieras tu sueño de esa superación, de tener lo que hoy en día eres. Llegó Dios a tu vida y tomó el control. Entonces, una vez tú logras alcanzar ese sueño, ¿cómo tú te sientes al ver que esas circunstancias se te oponían, sin embargo pudiste lograrlo? Bueno, yo quiero dejar esto, y es que a veces nosotros nos evaluamos conforme a las circunstancias o las personas que nos rodean. Sin embargo, yo no tuve un papá, pero sí tuve una mamá que dio todo para que yo pudiera salir adelante. Pero aunque ella tuvo que irse, ¿no? Yo me siento en ese momento vacío, solo, y Cristo llega a mi vida, Nancy. Y cuando Cristo llega, yo era pelotero y me faltaba un mes para Boston filmarme, y ahí me acuerdo yo que dentro de ese sueño, dentro de esa lucha, Cristo llega y forma en mí ese propósito, ¿no? Que realmente hoy estoy viviendo, que empecé la universidad, que empecé todo, y gracias a Dios pude terminar, producto a la perseverancia que yo viví en ese entonces. Perseverancia, eso es importante cuando queremos lograr un sueño. Huáscar, estoy segura de que hay muchos jóvenes en este momento que están mirando este programa y están escuchando esas palabras. Se están escuchando tu situación, que quizás puede ser la suya, quizás no la misma situación parecida, pero tal vez tengan muchas circunstancias que se le oponen a que ellos puedan desarrollarse, puedan quizás cumplir un sueño, cumplir una meta, llegar a ser un profesional. ¿Qué tú le aconsejas a esos jóvenes que están en esas situaciones? Bueno, quiero dejarte con este mensaje. Tu oposición más grande no es el dinero. Tu oposición más grande no es la circunstancia que tú estás viviendo, ni tu padre, sino tú mismo. Tú tienes que vencerte a ti mismo. Cuando tú logras apasionarte por tu sueño, por lo que tú crees, no importando tu condición económica, cuando tú te enamoras de eso que estás viviendo, realmente tú vas a verlo, lo vas a ver cumplir. Y sobre todo cuando Cristo es el centro de tu vida. Él es el que le da forma y sentido a tu sueño y a tu propósito. No tiene por qué detenerte jamás. No tiene por qué detenerte. Yo sé que tu sueño y tu propósito va a ser cumplido en el nombre de Jesús. Así es, esperamos que este testimonio haya sido de mucha edificación para su vida y que lo puedan poner en práctica, que abracen ese sueño y que puedan cumplirlo. Y recuerda, si Él pudo, tú también puedes. Bien, ahí estuvimos disfrutando de la cápsula Tú También Puedes. Si nos acabas de sintonizar, estás viendo tu programa Tiempo de Refrigerio. Nos puedes ver en vivo cada martes a las 8:30 p.m. Y como lo prometido es deuda, aquí ya está conmigo el invitado de esta noche. Su nombre es Ezequiel Guzmán, que nos acompaña, y quiero que él le esté saludando a cada uno de los televidentes. Sí, pues muy buenas noches, amigos televidentes, hermanos televidentes que nos sintonizan a través de digamos, el canal 35, Tiempo de Refrigerio. Ciertamente un tiempo de refrigerio, de manera que deberían estar atentos a lo que Dios tiene para ustedes en este día. Claro que sí, Ezequiel, y háblame un poquito antes de dejarte ahí solito para que estés pues compartiendo ese tema tan poderoso. Dime el título del tema para que la gente vaya poniéndose cómodo y vaya buscando dónde tomar notas. Correcto. El título del tema es básicamente los poderosos resultados de oír atentamente la voz de Dios, Carlos. Wow, excelente. Así que yo sé que usted va a disfrutar de este mensaje a través de Ezequiel Guzmán, así que los dejo con Ezequiel. Pues bien, reiterando los saludos y pues decir que me es de beneplácito el poder estar acá. De inmediato quisiera considerar pues la lectura de algunos versos de la palabra de Dios para que entremos de llenos en el tema que nos proponemos exponer en este día. Así que, amigo televidente, hermano televidente que está ahí en tu casa, si quieres puedes acompañarnos buscando en tu Biblia, en el capítulo 1 del libro de Ageo, donde estaremos considerando algunos versos, básicamente los versos 1, y luego saltaremos a los versos 13, verso 14 del libro que nos ocupa. Y bien, la palabra de Dios se leen en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y rezan de la siguiente manera. Dicen: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. El verso 14 dice, así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y pues bien, sobre la base del tema que nos ocupa, que reitero, es el oír la palabra de Dios produce resultados poderosos. Quiero que retengas, amigo que nos escucha, hermano que nos escucha ahí en tu casa, el tema que acabamos de referir. El oír la palabra de Dios produce resultados poderosos. Lo primero a considerar es que me planteo como objetivo en esta noche, pues, que nosotros podamos tomar en consideración el aprender a escuchar la voz de Dios para evitar estar confundidos y vivir en incertidumbres y en desesperación en la vida. La palabra de Dios, a través de Ageo, como introducción, hasta el versículo, desde el verso 1 hasta el versículo 11, había sido fuerte. Ciertamente habían sido una palabra un tanto drástica, humanamente hablando. Dios le había recriminado al pueblo su dureza e indiferencia del corazón al paralizar el trabajo de reedificación del templo durante más de 15 años. Si recordamos, al dar una mirada retrospectiva al pasado, notaremos que en los tiempos del exilio, cuando Nabucodonosor había tomado el mando de toda aquella región, pues Dios permitió que el pueblo fuera cautivo. Y en aquel exilio, pues pasados los años, Dios permitió que el espíritu de Ciro sea despertado. Ciro, vale destacar que era un rey, gloria al nombre del Señor, a quien Dios despertó, utilizó como instrumento para que el pueblo de Dios pues despertara y fuera a reconstruir el templo. Y es por ello que en Ageo, al igual que en el libro de Nehemías, Esdras, Isaías, Zacarías y otros tantos profetas que fueron contemporáneos de Ageo en los tiempos en que éste profetizaba, pues el libro nos dice que pasados 15 años, el pueblo, luego de que Dios le había dado una palabra con relación a la reedificación del templo, a la reconstrucción del templo, para que retomaran aquella obra que también le había dicho a través de algunos profetas tales como Nehemías y Zacarías, el pueblo al parecer había olvidado el mandato de Dios. Y aunque en principio pues habían iniciado la reconstrucción, al parecer se llevaron de las voces que interferían en que Dios pues cumpliera su propósito en ellos. Y en todo este contexto que consideramos, el contexto histórico existencial donde está pues lo que acabamos de considerar, dice que el pueblo regresó del exilio a Jerusalén, pero se había dedicado a trabajar por sus propios intereses. Y ni siquiera los malos resultados de las siembras y la crisis socioeconómica de aquel entonces en general les hacía reaccionar. Los líderes y el pueblo se detuvieron por un momento para oír la voz de Dios. Para oír la voz de Dios, dejaron de oír las voces de los profetas o de los problemas políticos de la época donde había constantes conquistas y reconquistas. Dejaron de oír las voces de los enemigos que lo asediaban y desanimaban constantemente para que no siguieran la construcción de la obra. Dejaron de oír también las propias voces que por más de 15 años, bajo sus propias excusas egoístas, habían hecho detener la reedificación del templo, aduciendo que no era el tiempo de hacerlo. Ahora bien, ¿qué quiero considerar aquí, hermano? Que al igual que aquel pueblo, pues Dios creo que está tratando de llamar nuestra atención al hecho de que nosotros pues reconstruyamos el templo, pero ya en términos espirituales. Lo primero que me gustaría que vea atentamente, es el hecho de que para que esta reconstrucción se pudiera retomar, lo primero es que el pueblo oyó la voz de Dios a través del profeta Ageo, punto número 1. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados que tenemos como consecuencia o resultado, valga la redundancia, de escuchar atentamente la voz de Dios, de inquirir en la palabra de Dios a fin de ponerla por obra? Pues aquí lo tenemos.
Lo primero es que vamos a ver aquí que el pueblo experimenta 3 poderosos resultados de oír la palabra de Dios. El primer resultado es que reaccionó su espíritu. Si damos otra mirada a los versos o el verso 14 del capítulo 1 que ya leímos y consideramos, veremos que dice, y despertó Jehová el espíritu. ¿A qué se refiere esto? Lo primero es que Dios hizo reaccionar al pueblo y sus líderes acerca de lo que estaba sucediendo. Note esto, hermano. Dios hizo reaccionar al pueblo y sus líderes. Dios despertó el celo en el pueblo por las cosas de Dios. Es como que Dios renovara el espíritu del pueblo para que se enfocara en el propósito de Dios, el cual este Dios, el único Dios sobre todas las cosas y fuera del cual no hay más, se proponía hacer a través de su profeta Ageo como su mediador o su vehículo o motor y a través del pueblo naturalmente. El enemigo, mis amados, muchas veces nos adormece ministerialmente por medio de baratas estrategias, pero la palabra de Dios debe llevarnos a un despertar en nuestro espíritu y darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Gloria al nombre del Señor. El segundo resultado de escuchar atentamente la voz de Dios es que reasumimos nuestro compromiso para con Dios. Este compromiso puede ser en términos salvíficos o en términos de propósitos ministeriales. El caso es que reasumimos ese compromiso. El pueblo, si notamos en los versos 12 y 13, de vuelta a estos versos, dice, y temió el pueblo delante de Jehová, cuando Dios le dijo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El pueblo tuvo reverencia y respeto, es lo que quiere decir. Cuando la palabra utiliza el término temer a Jehová, se refiere a esa devoción, a ese respeto por las cosas de Dios, por sus sagradas escrituras, por estar atento a su voz y lo que Él demanda de nosotros en pro de nuestro propio beneficio. El caso es, mis amados, que el pueblo tuvo reverencia y respeto por la palabra de Dios. Escuchó atentamente lo que Él decía, lo que Dios se proponía. Dios garantizó su presencia, en efecto, en medio de ellos. Esta fue una razón para que el pueblo reasumiera su compromiso para con Dios. Es hermoso pensar, de veras que sí, es hermoso pensar que Dios nos recuerda a través de su palabra a diario que hemos hecho un compromiso con Él, el cual debemos honrar, amar y cumplir. El pueblo judío, como muchas veces nos sucede a nosotros, rápidamente olvidó para qué Dios le había permitido regresar del exilio. Gloria al nombre del Señor. El plan no era otro sino la reconstrucción del templo a Jehová, el lugar donde se adoraba, el lugar que Dios consideraba de suma importancia porque era allí donde Dios se revelaba al pueblo, uno de los tantos lugares en que Dios se revelaba al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo rápidamente olvidó aquellas cosas. El plan no era otro sino la reconstrucción de aquel templo. Y por eso Dios tiene que utilizar al profeta para hacer recordar al pueblo, despertar su espíritu, a fin de que ellos vuelvan al principio del propósito o el llamado de Dios para sus vidas. En relación, en este caso, a la reconstrucción del pueblo, donde habían de adorar más tarde a su Dios. El punto número 3 o el tercer resultado y el último de nosotros escuchar atentamente la voz de Dios es que se reactiva nuestro servicio, reactivamos nuestro servicio, nuestra misión, las obras para con Dios, aquella que Dios demanda de nosotros en pro de la salvación de las vidas. Gloria al nombre del Señor. La palabra venir y trabajar implicaron una acción. Note que el verso o los versos 14 y 15 dicen, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esto implica que ciertamente hay una acción, hay un movimiento, que pusieron por obra lo que oyeron de Dios a través de su palabra, que prestaron atención a ello, que inquirieron en aquella palabra y que en consecuencia terminan accionando o obrando al retomar la reconstrucción del templo. Dice que reiniciaron el trabajo en la casa de Dios, lo retomaron, consideraron que el servicio era para la casa de Dios, algo que habían olvidado. Y la razón por la que Dios en cierto modo se les revela. La palabra de Dios, mis amados,
debe reactivar en nosotros el servicio hacia su obra. No importa cuál haya sido la causa de nuestro estancamiento, Dios está dispuesto a reactivar con su palabra nuestro amor, servicio y pasión por Él. Reavivar ese fuego en nuestra vida que nunca debió menguarse. Cuando experimentamos ciertamente el escuchar, el oír la voz de Dios, ciertamente pues también experimentamos con ello los resultados beneficiosos que Dios tiene para nosotros, que ya lo hemos mencionado. Se reactiva nuestro espíritu, vive nuestro espíritu. Es como si ríos de agua viva empezaran a correr otra vez por nuestras vidas. Es como si nuestros sentidos espirituales se despertaran a la realidad que habíamos perdido de vista y ahora podemos ver a cara descubierta todo lo que está a nuestro alrededor, tanto en términos espirituales como seculares. Y es allí donde Dios nos quiere, que estemos atentos a interpretar, a ser buenos intérpretes de las señales que Él nos deja saber a través de su palabra, a través de situaciones de la vida, a través de circunstancias. Reiterando los 3 beneficios o resultados de escuchar atentamente la voz de Dios. El primero, vuelvo y reitero, es que la palabra de Dios hace reaccionar mi espíritu. Tomemos esto en consideración. Hace reaccionar mi espíritu a la realidad que a veces perdemos de vista, pero que está ahí. Segundo, a través de la palabra de Dios, reasumimos el compromiso para con Él. Y tercero, la palabra de Dios causa en mí reactivar mi servicio a Él. Andamos en ocasiones, es sorprendente ver las personas, cómo andamos, tan enfocados en el afán, en la ansiedad, que perdemos de vista lo que Dios quiere para nosotros y que ciertamente es bueno lo que Él quiere para nosotros porque su pensamiento para con nosotros, en nuestro favor, son de bien y no de mal, porque pensamientos de este nivel son los de Dios para nosotros. Y es que andamos escuchando todo tipo de voces que estamos tan confundidos y Dios constantemente nos está hablando, pero no podemos oírlo porque nuestro oído está atestado de muchas voces e incertidumbre, de afanes, de ansiedades, de esta vida sedentaria. Y la desesperación pareciera que nos distrae, pareciera que nos hace perder la frecuencia, la sintonía de la voz de Dios que quiere penetrar a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, para hacernos reaccionar. Yo quiero desafiarte en esta noche, en este día, quiero desafiarte a que escuches solo la sublime voz de Dios, a que estés atento a la voz de Dios, a que des más importancia a la palabra de Dios, porque en ella hay vida, porque ella es la palabra segura, la palabra profética más segura. Gloria a Dios. Él tiene algo especial, Él tiene algo especial que decirte, lo cual no solo cambiará y despertará tu vida a otras dimensiones, sino que también reactivará tu servicio por Él para causar gran impacto en esta sociedad, a fin de que nosotros pongamos en alto el nombre del Señor, a fin de que también nos reactivemos, reaccionemos y crezcamos conforme la medida del varón perfecto, que es Dios. Gloria al nombre del Señor. Pues oramos, bendito Dios, en esta hora, Rey, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te agradecemos sobremanera, Dios del cielo, por permitirnos considerar, poner de manifiesto esta palabra. Dios, permite que esta palabra esté tocando los corazones para fines salvíficos, Dios mío, y de propósito, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, cada vida que escuchó esta palabra, puedas reaccionar, Dios, en función de la palabra predicada, en función de tu Espíritu obrando a través de ella, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha traído a través de Ezequiel Guzmán. De verdad, te bendigo, Ezequiel, en el nombre de Jesús. Y espero pues tenerte por aquí nuevamente en el programa. Están abiertas las puertas para ti en tiempo de refrigerio. Y yo sé que muchas vidas pues han sido tocadas a través de esta palabra. Y algo que quiero recordar, y es que estamos en el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. Y sobre todo por eso traemos ese tipo de temas, para invitarte a que aproveches
la palabra de Dios, pues como dice su palabra, ellas son lámpara a nuestros pies, son lumbrera a nuestro camino. Y estamos preparando, Ezequiel, un programa muy especial para finales de este mes, para cerrar con fiesta, con júbilo, lo que es la palabra del Señor. Quiero aprovechar para invitarte, si no tienes una iglesia donde congregarte, puedes visitarnos en la calle Hernán Suárez, esquina Emmanuel Espinal, eso es en el sector El Cacique, en Santo Domingo, Distrito Nacional. Puedes llamar al 809-533-7922. Allí están disponibles las líneas para ti si tienes alguna petición de oración o alguna pregunta en particular sobre los horarios de servicio. De verdad que estamos allí a tus órdenes. Ezequiel, si tienes algún saludo. Bueno, pues básicamente quisiera así dar algunos saludos a mi hermana Reina en Jaina, a quien le prometí estos saludos, a Leandri, los chicos de la Iglesia Plena Gracia, la Iglesia de Dios Central, que pastorea Humberto de Champs, y naturalmente a los chicos de Fuente de Vida, claro, mis hermanos, claro. a quienes amo. Sí, un saludito muy especial para cada uno de ellos. Y la gente del Cacique está en sintonía con este programa, como siempre, y muchas otras personas que han creído en este proyecto, y de verdad agradecemos a ellos el estar ahí pendiente. Ya espero que pronto podamos abrir las líneas telefónicas para que nos llames y nos digas de dónde nos estás sintonizando, puedas también hacer tus peticiones de oración y demás, y estaremos más cerca, yo sé que sí. Bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar, pues ha llegado el momento de despedir este programa, Tiempo de Refrigerio, pero yo sé que van a estar ahí pendientes a la programación que traeremos el próximo martes a las 8:30 por Sportvisión, Canal 35. Bueno, les acompañó Carla Sánchez y Ezequiel Guzmán. Hasta una próxima entrega de este programa, Tiempo de Refrigerio. Ha llegado un momento que es muy especial, donde Cristo Jesús te quiere sanar y también libertar. Es tiempo de amor, es tiempo de paz, y a mi Dios escuchar, que hoy te dice que descanses en Él, porque es tiempo de refrigerio, es tiempo de